Buenos días a todos. Todavía son días. Le estamos ganando hoy tiempo al reloj. Vamos avanzados, vamos adelante. Normalmente estamos comenzando 12 del día a transmitir también y hoy estamos comenzando antes. Que Dios nos ayude a redimir el tiempo para poder aprovecharlo al máximo y ser de bendición. Les invito, hermanos, a abrir la escritura en el Evangelio de Juan, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo número 4. Hemos estado estudiando este capítulo. Vamos a leer a partir del verso número 27. Número 27. ¿Están todos ahí? Evangelio de Juan, capítulo número 4. Si no puede hallarlo, hay hermanos que están cerca por ahí que puedan ayudar a los que no encuentran el texto, de manera que podamos seguir la lectura y seamos como el pueblo de Berea, que vayamos comprobando con la escritura lo que se está diciendo y enseñando. Quiero decirles primeramente que voy a leer la Nueva Traducción Viviente, una versión en lenguaje actual, así que no se asusten, no vayan a rasgarse las vestiduras tampoco. Es una traducción, una de las traducciones más correctas, así como la versión 1960 que tienen en sus manos casi todos. Es una versión muy apegada al texto original. Así que voy a leer verso número 27, capítulo 4 del Evangelio de Juan, verso número 27. Dice, verso 27, justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿qué quieres de ella? ¿O qué le hablabas? Verso 28. La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, verso 29, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Verso 30, así que la gente salió de la aldea para verlo. Para que nosotros podamos entender estos textos, hemos ya estudiado el contexto, hemos ya, hablado versículos primeros, los hemos venido estudiando, los ha venido compartiendo nuestro hermano Pastor César, y primeramente nos habló acerca de la vida de esta mujer. Esta mujer, recordemos que dice la Escritura que en la hora sexta había venido a buscar agua al pozo de Jacob. Había venido a buscar agua al pozo de Jacob. Eso significa que, decía nuestro hermano, nos daba un dato, es que la sexta hora era 12 del día. 12 del día en las tierras de Israel. Los climas son, ¿cómo decirte?, extremos. Yo no sé si has salido tú al campo, has salido tú a la hora 12, 1 del día, cuando el sol está azotando, está pegando fuerte, en lugares principalmente extremos. Un calor que quema, un calor que de alguna manera dices, quiero una sombra, busco algo con que cubrirme, un parasol, un paraguas. Buscas tú cómo cubrirte de esos rayos, te pones por ahí algunos
algo que te ayude a la piel, etcétera, a cubrirte, a resguardarte. Esta mujer había salido a esa hora para buscar algo que ella necesitaba, un vital líquido en este caso, como era el agua. Salió para buscar el agua. Bien, estaba Jesucristo ahí, vio que aquella mujer llegó con su cántaro. Jesucristo, lo que leemos, entendemos, es que está tal vez sentado en el pozo y le dice a la mujer, a aquella mujer: dame de beber agua, dame de beber agua. Y esta mujer se sorprende también, porque la Escritura dice que entre judíos y entre samaritanos no se llevaban, no se hablaban, no cruzaban palabras. Entonces esta mujer se sorprende mucho y todavía le dice: tú sabes que entre judíos y samaritanos no se hablan entre sí. Y nuestro Señor responde, sigue en esa conversación, queriendo entablar esa conversación. Si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le dirías a él y él te daría agua viva. Él te daría agua viva. Y mira, esa agua viva del que hace referencia a nuestro Señor no se refiere al agua viva que los judíos entendían como agua viva. El agua viva para un judío era aquella agua que fluía de un manantial. Creían que el agua que fluía o que salía de un manantial eran a la vez un poco, ¿cómo decirte?, místicos. Pensaban que el agua no solamente tenía el poder para refrescarse, para dar vida, para subsistir, sino que aún podía hasta rejuvenecer. ¿Y dónde tienes el agua viva? Para empezar, no tienes ni cómo sacar el agua del pozo y tú dices que vas a darme agua viva. ¿De dónde tienes el agua? Ahora, no podía esta mujer, como que no entendía cómo, de dónde tienes el agua para que sea viva. Tiene que estar fluyendo. Y tú, para empezar, ni una cuerda cargas en manos. No traes con qué sacarla, un balde. No tienes con qué o darme esa agua, ofrecerme esa agua. Por eso es que esta mujer ya empezó a entrar en la conversación. Y ok, ¿quieres el agua viva? ¿Quieres tú probar de esa agua viva? Ve y trae a tu marido. Vamos hasta ahí en esa plática. Vamos hasta ahí entendiendo entonces el contexto de estas palabras, verso 27 de este hecho que estamos leyendo, verso 27. Esta mujer fue sacudida por las palabras que nuestro Señor Jesucristo hablando o tratando con esta mujer. Estaba de alguna manera nuestro Señor Jesucristo, como cualquiera de nosotros, yo creo que nos ha tratado así, de traernos a la convicción de pecado. Si hay algo que produce primeramente en el ser humano para que haya un trato de Dios en tu vida, cuando no conoces nada de Él y cuando Él quiere atraerte hacia Él, lo primero que va a ocurrir en la vida de cualquier persona, cualquiera, va a ser convencernos de pecado. Lo primero que Dios quiere que tú entiendas, sí, es que tú eres un pecador. Lo primero, por así decir, el ABC del Evangelio. Entonces nuestro Señor quiso de alguna manera contender y tratar a esta mujer. No tengo marido, dijo aquella mujer. Bien has dicho, no tengo marido. Bien, eso que estás diciendo es correcto, porque has tenido varios maridos y con el que ahora vives no es tu marido. Eso has dicho con verdad. Eso que acabas de decir, estás en lo cierto. Estás hablando con sinceridad, pero cuando Él trata con la vida de esta mujer, esta mujer es sacudida por Dios mismo, es sacudida por el trato, por la palabra de Dios a la vida de aquella mujer. Si nosotros comparamos
el capítulo 4, esa conversación de la mujer samaritana, y nosotros comparamos el capítulo 3, hermanos, donde se nos presenta nuevamente el Evangelio de manera muy clara, hablándole Jesucristo nuestro Dios a un fariseo, a un rabino, a un perito en la ley judía. Y mira que el trato no fue el mismo. Mira que el trato no fue, o la palabra no fue recibida de igual manera. No fue de gran impacto en la vida de Nicodemo como lo fue en la vida de esta mujer. ¿Sabes qué pensaba esta mujer? Me parece que tú eres profeta. Me parece que tú eres profeta. Entonces, estamos viendo verso número 27, justo en ese momento, volviendo sus discípulos, verso 27, estamos leyendo, se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? Fue de gran impacto. Si para aquella mujer fue de gran impacto, para la vida de los discípulos lo fue también, hermanos. Para los discípulos fue de gran impacto el ver que Jesús, el maestro, a quien estaban siguiendo, estaba hablando con una mujer samaritana. Ese mismo, entendían lo mismo que esta mujer entendía, que los judíos y los samaritanos, para empezar, no se hablaban entre sí. Entonces, lo que estamos entendiendo aquí es que Jesucristo estaba rompiendo esa barrera, estaba haciendo pedazos aquella idea falsa de que entre judíos y samaritanos no deben de convivir, no deben de conversar. Y más aún, hermanos, fue de más impacto porque en el contexto judío en el que Jesucristo, o esta escena desarrollando, hermanos, y una mujer entre los judíos, hablando de los judíos, no hablaban con las mujeres en la calle. Esa era una enseñanza rabínica que ellos tenían, una instrucción rabínica, una instrucción de los pastores de ese tiempo. Se les había instruido, se les había dicho, se les había enseñado por todas formas, por todas las maneras, que los judíos no deben de conversar en público con una mujer. Y déjame leerte textualmente las frases de algunos rabinos. Los rabinos prohibían diciendo, un hombre no estará a solas con una mujer en una posada, ni aun con su hermana o su hija, debido a lo que otros puedan pensar. Eran muy legalistas. ¿Qué dicen más? ¿Qué decían más? Un hombre no hablará con una mujer en la calle. Era un mandamiento, no era una sugerencia de los maestros, de los rabinos. Era un mandamiento para todo judío. Un hombre no hablará con una mujer en la calle. Fíjate bien lo que dicen estos hombres, o decían, ni aún con su propia esposa. Ni aún con su propia esposa hablará en la calle. Y sobre todo si es otra mujer, a causa de lo que los hombres puedan pensar. Entonces, los rabinos tenían esta instrucción para el pueblo, los maestros, y por lo tanto tú, varón, no podías detenerte en la calle para conversar ni siquiera con tu hija, ni siquiera con tu esposa. No podías detenerte por ahí en el parque
y tomarte un helado, un descanso y estar platicando muy amenamente, muy tranquilamente, reposado tal vez ahí en una banca. No podías hacerlo. Era una prohibición de parte de los maestros, de los pastores. Por eso es que cuando los discípulos llegan, así como que se les había aparecido la Llorona. Sabemos que no existe, pero la gente cree que existe. La gente tiene, hablamos de esas leyendas, tú las conoces tal vez, las has oído, pero los judíos, los discípulos, en este momento, como que, ¿estás viendo, Pedro, lo que yo veo?, le decía Juan. Jacobo, ¿estás viendo lo que yo veo?, le decía a su otro compañero. ¿Estás viendo? Pero ¿sabes qué? El texto, verso 27, dice que no se atrevieron a preguntar: ¿qué carambas estás hablando, Señor Jesús? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué conversación es la que estás teniendo? Estaban sorprendidos, estaban impactados, pero a la vez no se atrevieron a preguntar: ¿qué está pasando? ¿Qué plática estás teniendo con ella? ¿Qué le estás preguntando? O no se acercaron a ella para decir: bueno, ¿qué estás hablando con nuestro maestro? Los rabinos enseñaban lo inútil que era enseñarle a una mujer, fíjate bien, que era inútil enseñarle a otra o a una mujer. Ellos consideraban que una mujer era inferior a cualquier hombre, era menos. Uno de sus dichos revela este menosprecio. Escuchen: mejor quemar las palabras de la ley, eran palabras de los rabinos, mejor quemar las palabras de la ley que enseñarlas a una mujer. ¡Qué terrible! Esto, Pedro, Juan, los discípulos, Mateo, lo habían escuchado en las sinagogas, lo habían oído, era la instrucción que ellos, era el discipulado que ellos habían recibido. Era el discipulado que ellos habían entendido, recibido, habían sido instruidos en eso. Ellos tal vez habían escuchado estas palabras: mejor es quemar las palabras de la ley que enseñarlas a una mujer. Otros eran más exagerados. Decían que si alguien, un judío, un rabino en este caso, se detenía en la calle para hablar a una mujer, si moría en ese momento, tal vez ese hombre iba al infierno, porque estaba pecando. Si un rabino se detenía en la calle para hablar con una mujer, si moría en ese momento, ese hombre se iba a ir al infierno. Imagínate, con tal mandamiento tenían al pueblo asustado, tenían a la gente de alguna manera instruida, mal instruida. Los discípulos, cuando ven que su maestro está hablando con una mujer samaritana, no podían concebir lo que ellos estaban mirando. No escucharon la conversación pasada que nosotros ya leímos, ya escuchamos. Nosotros no hemos, ellos no habían escuchado, pero nosotros sí hemos oído lo que ellos habían conversado. La palabra fue de tal impacto, la palabra de Dios fue de tal impacto a la vida de esta mujer, que esta mujer entendió que no solamente Jesucristo era un profeta, sino le dijo: me parece que tú eres el Cristo. Yo creo que tú eres el Cristo. Fíjate, una revelación de Dios que había venido a la vida de esta mujer pecadora.
Si algo tenemos que entender es que esta mujer había entendido que estaba en pecado y que necesitaba urgentemente de esa agua viva. Señor, dame de esa agua viva, yo quiero. Estaba pidiendo, estaba rogándole al Señor Jesucristo con quien estaba hablando: Señor, dame de beber, yo necesito esa agua. Y cuando no nos sentimos pecadores, no sentimos la necesidad de esa agua. No sentimos la necesidad de buscar a Dios. Y cuando tú no sientes la necesidad, o no ves que tú eres, no crees que eres un pecador, no te has visto hundido, atado en el pecado, encadenado a tu maldad, a tus concupiscencias, mientras tú no entiendas que eres un pecador, puedes tú tal vez pensar como Nicodemo o engañarte como Nicodemo. Y puedes tal vez argumentar erróneamente como Nicodemo. ¿Cómo es eso, Señor? Como que no entiendes. Como Nicodemo, como no entendiendo lo que se le está hablando, enseñando. Y podemos nosotros caer en el engaño y pensar que estamos bien, cuando en realidad el pecado nos tiene esclavizados. El pecado nos tiene atados. Y mientras nosotros no vengamos a Cristo y no nos veamos como pecadores, nosotros en nuestra vida no va a ser esa vida, aunque Dios quiere, una vida de bendición. Escucha, una vida de bendición para los demás. Veamos otra parte, por así decir, la acción evangelizadora de esta mujer. El tema de este día le hemos titulado Proclamando lo que Él ha hecho en mí. Proclamando lo que Él ha hecho en mí. Si nosotros entendemos la condición de aquella mujer y vemos que no solamente había entendido que era una pecadora, teológicamente podemos decir que esta mujer vino al arrepentimiento y vino al conocimiento del Salvador, de Jesucristo. No cualquiera dijo: me parece que tú eres el Mesías. No cualquier persona tuvo esa, o ha tenido esa revelación como lo tuvo tan clara esta mujer. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. ¿Y sabes tú qué pasó? Verso número 28, leamos. Terminamos diciendo el verso 27 que aquellos varones no se atrevieron a preguntar: ¿qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? Verso 28, la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, verso 29, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Yo ya tuve un encuentro con él. Verso 28, lo que nos deja ver es que esta mujer, mira, estaba tan impactada por el mensaje que había recibido que hasta se le había olvidado a qué había ido al pozo. Yo no sé si tú has ido al mandado, entras al súper, a cualquier tienda de esas megas tiendas, y llegas y ya tienes el carro aquí para empezar a hacer compras, y después de estar un rato ahí se te olvida que habías ido. Yo creo que no, ¿verdad? Y tal vez hasta se te olvide el bolso ahí, y se te olvide la cartera en el carro aquel. Yo creo que a nadie nos ha ocurrido.
O yo no creo que llegas a buscar a la tienda, a la carnicería, lo que vas a buscar, tú sabes que vas a buscar, y estás ahí ¿a qué viene aquí? Y te des la media vuelta y te regreses con las manos vacías. Creo que a nadie nos ha ocurrido, a menos que padezcamos alguna enfermedad grave. Esta mujer, dice el verso 28, la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea. Volvió corriendo a pasos rápidos. Regresó a la aldea. Si bien esta mujer era una mujer pecadora, era una mujer tal vez adúltera, era una mujer fornicaria, era una mujer que vivía en pecados promiscuos, sexuales, y todo el mundo la conocía, tal vez no le importó lo que la gente pensara o dijera. Esta mujer creo que fue con sus vecinos y les dijo: vecino, sal y ve, he conocido a alguien que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Estoy seguro que perdió toda vergüenza, de tal manera que encontró a los hombres samaritanos, mujeres por ahí en el camino, y empezó a decirles y a exclamar: salgan a ver, he encontrado a alguien que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Ha mostrado mi necesidad, me ha mostrado lo que yo necesito, vengan a verlo. Y yo te puedo decir algo: si nosotros no conocemos a esta persona, a este Mesías, a Jesucristo, no podremos salir allá afuera y decirle a la gente: vengan a ver, porque este me ha dicho todo lo que yo he hecho. Si tú no conoces, si tú no tienes esa revelación de Jesucristo como tu Salvador, como aquel que te vio en el pecado y que te sacó del pecado, que tuvo compasión y te rescató de tu vida pecadora, tú tal vez, para empezar, no tengas el mínimo deseo de que otros conozcan a Dios. Mientras tú no tengas esa revelación, algunos dicen que la han tenido, pero créeme, nunca le han predicado o nunca le han testificado a su compañero de trabajo. Algunos dicen que han tenido un encuentro con Jesucristo, pero nunca, o sus compañeros tal vez de clase en la escuela, no saben que esa persona es cristiana y que ha tenido un encuentro con Dios. Hay personas que, voy a utilizar una palabra así de esas corrientes, fanfarronea de ser cristiana, y créeme, nunca le ha hablado a nadie de Jesucristo. ¿Y sabes por qué teme hablar de Jesucristo? Porque sabe que su vida no está bien delante de Jesucristo. No podemos nosotros mostrar algo que no conocemos y que no sabemos. No podemos hablar de un Dios de compasión si no hemos experimentado su compasión. No podemos nosotros decir que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios longánimo, es un Dios paciente, si no lo hemos experimentado en nuestras vidas, en carne propia. Cuando nosotros leemos Cantar de los Cantares, a la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar, mientras que nosotros no probemos estar sentados ahí y probar de ese fruto, no sabremos a qué sabe ese fruto. Mientras que nosotros no vengamos y nos sentemos a la sombra de ese árbol y degustemos de ese fruto que tiene, nunca sabremos decirle que ese fruto sabe a lo que tú has probado. Entonces, también podemos entender a través del ejemplo, la vida de esta mujer, qué bendición es cuando una persona tiene esa revelación en su vida de Dios como su Salvador. Es de gran bendición y es de gran impacto para la sociedad. La iglesia está aquí en la tierra
porque tiene un propósito y tiene un objetivo. La iglesia está en este mundo porque Dios tiene un propósito a través de su iglesia. Si es que eres iglesia, Dios tiene un propósito contigo. El propósito no es que seas parte del adorno de un lugar, de un salón. Ese no es el propósito de Dios al tenerte en esta tierra. Sí, el propósito no es para que se vea mejor el lugar en donde te congregas, como que eres parte del mobiliario, eres parte así como este mueble. Tú eres de gran utilidad si es que eres o has sido perdonado de tus pecados. Dios quiere glorificarse en la vida de la iglesia. Dios quiere glorificarse en tu vida. No sé si lo sabías. A veces no vemos en qué podemos ser útiles en la iglesia. Yo sé que no todos hemos nacido para ser pastores. No todos hemos nacido para ser ancianos. O no hemos todos nacidos de nuevo en Cristo Jesús. No todos hemos nacido en Cristo Jesús para ser profetas, para ser apóstoles, que ya no lo hay, ¿verdad? No todos hemos nacido para ser maestros, evangelistas, etcétera. Pero el Señor, cuando ascendió al cielo, el Señor ha dado dones a los hombres. Él ha repartido como Él ha querido dones y talentos. Tal vez tú no has visto esos dones, pero Dios te ha dado dones y talentos para que los utilices para glorificar el nombre de Dios, no para tu propia gloria. Si te ha dado una voz hermosa, Dios sabe para qué la quiere utilizar. Tal vez para dirigir algunos cantos, pero sobre todo yo creo para que glorifiques, para que des a conocer a Jesucristo a través de tus labios. A menos que estés mudo, bueno, diremos, no puede testificar a través de su boca. No puede. En el pueblo, ahí de donde yo soy, hay una mujer, mi vecina, es paralítica, es testigo de Jehová. Dices, no puede evangelizar. ¿Sabes qué hace? Toma el teléfono y le está hablando a todo el mundo. Toma el teléfono y está invitando a todo el mundo a que vaya a la iglesia, al salón del reino de los testigos de Jehová, que está en tal dirección. Y está llamando a la gente para decirle, ¿no quisieras que te hagamos una visita en tu hogar? ¿No quisieras que hagamos una visita en tu hogar? Claro que ella no va, va alguien más. ¿Será que conoce a Jesucristo en su vida? ¿Ha experimentado el perdón, la gracia, la misericordia, el perdón de sus pecados? Tal vez no. Lo hace porque hay un mandamiento, así como los rabinos, aquellos que hay que obedecer, que es el de anunciar las buenas nuevas, dicen ellos. Lo hacen por mandamiento, lo hacen por obligación, mas no por amor a las almas. Está en cama, Ya no digo que puede caminar como tú, que está sano, está sana, está ahí invadiendo por todas partes, los teléfonos suenan por aquí, suenan por allá, están invitando a la gente. Lo que puede hacer una mujer, un hombre sencillo, esta mujer no fue a un curso de teología. Esta mujer, porque a veces me preguntan, hermano, yo no puedo predicar porque, mire, yo necesito leer la Biblia, entenderla, memorizar textos. Esta mujer tal vez no había memorizado textos. ¿Qué necesito para yo poder compartir mi fe, para poder yo proclamar las buenas nuevas? Solo necesitas conocer a Jesucristo. No necesitas más.
No necesitas entrar a un curso de teología y salir con tu diploma. No sirve. En la escuela no te dan el conocimiento, no conoces, tal vez puedas tener ciertos conocimientos bíblicos, teológicos, pero no tener la revelación de Dios en tu vida, como lo tuvo aquella mujer sencilla. ¿Y sabes qué más te puedo decir de esta mujer? Esta mujer nos pudiera decir, si hoy la hubiéramos parado aquí, ¿sabes qué nos dijera? El Señor me tomó de lo vil y menospreciado, como dice Primera de Corintios. El Señor me tomó, me tuvo a bien, tuvo misericordia, tuvo compasión, fue bueno conmigo, me ha perdonado de mis pecados. ¿Cómo poder pagarle? Eso decía hace rato mi hermano cuando comenzó, nos dio la bienvenida aquí. ¿Cómo podemos ser agradecidos con Dios? ¿Qué más puedo decirte de este texto que leemos nosotros? Que esta mujer salió como que alguien le hubiese correteando por ahí detrás de ella, un perro o algo así. Iba a toda velocidad. Iba a la aldea y iba anunciando: venid y ved, he conocido a alguien. Es el Mesías. Vengan a verlo, salgan a verlo, amigos, vecinos, tú que no me quieres, que no me hablas, que no me saludas, sal a verlo. Ve y ve, escúchalo. Lo que hace una mujer o una persona que conoce a Dios, lo que puede hacer. Después leemos el versículo 39 por ahí al 42. Dice que la gente salió, hermanos. La gente salió a la voz de una mujer, el testimonio de una mujer que había sido transformada, que había sido impactada. Fue a proclamar lo que el Señor había hecho en ella. Fue a proclamar, fue a decir lo que había hecho en ella. Y aquellos fueron impactados también, hermanos. El testimonio de alguien que ha vivido en el pecado, que ha pecado, que se ha descarriado y que ha venido a Cristo, cuando alguien predica, cuando alguien anuncia, cuando alguien da testimonio, es que no necesitas teología. Necesitas solamente el conocimiento de Jesucristo. Cuando hay alguien así, no necesariamente tienes que tú dar textos y Biblia y agarrar a bibliazos, como decimos a la gente. Tu solo testimonio dice más que los textos bíblicos. Tu testimonio dice más que toda la teología que tú conozcas. Tu vida, aquellos principalmente de quienes con quienes conviviste, tal vez destruiste con tus propias manos, con tus pecados, con tus palabras, van a ser de más testimonio, va a ser de más impacto tu testimonio que lo que tú les puedas decir. Va a ser de gran impacto. Y cuando nosotros vemos a alguien que está muy apacible, cuando vemos a alguien que no predica, que no anuncia, decía hace días nuestro pastor que nos preocuparía más si alguien que dice que ha tenido esa revelación, ese perdón en sus vidas y no anuncia, no habla, no proclama, estaríamos preocupados. Estaríamos más preocupados por el alma de esa persona que de aquellos a quien no les ha hablado. Porque nos estamos engañando, hermanos. Al menos que vivamos en un mundo donde no hay almas que necesiten a Dios. Pero mira, sal a la calle. Ya no te digo que veas al mundo allá, ve a tu familia,
vive atado en pecados, pasiones desordenadas, que necesitan a Dios. Necesitan eso que tú dices que has conocido. Ellos lo necesitan. Pero ¿tú qué crees que cómo Dios va a atraer a esa gente? ¿Cómo crees que le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer Dios para poder anunciar a ese pecador que está esclavizado al pecado? ¿Cómo crees que lo va a hacer? Puede venirte a la mente: voy a invitar al pastor, que vaya a visitar a mi familia, que vaya a ver aquí, allá, que vaya a hablarle a mi amigo, a mi amiga, allá, con gusto. No va a rehusarse el pastor. Pero a quien conocen mejor es a ti. Si algo ha ocurrido en tu vida, ellos te darán la razón y dirán: es cierto. Te conocimos cuando estabas en la fiesta, te emborrachabas, nos acordamos cuando eras deshonesto, nos acordamos cuando vivías en este pecado, en el otro, porque hoy ya no. Oye, ¿qué te ha ocurrido? Ahí sí se pueden sorprender y te pueden decir las personas: ¿y este qué? ¿Qué le pasó? Si antes estaba aquí con nosotros, era el primero, era el que convocaba, el que juntaba a la gente, etcétera, para hacer esto, aquello. ¿Y hoy qué le pasó? Es el momento. Es la oportunidad para nosotros poder anunciar la palabra, el evangelio, y decirles lo que ha ocurrido en nosotros. Es el mejor momento. No hay momento mejor que ese. Cuando ellos dicen: ¿y qué le pasó? ¿Y qué le ocurrió a este hombre, a esta mujer? ¿Qué le ocurrió? No hay mejor momento para anunciar lo que Dios puede hacer en ellos también que ese momento. A menos que no haya ocurrido nada, preocúpate por tu alma. A menos que todavía tú sigas viviendo atado a tus pecados, sigas esclavizado a tus concupiscencias, preocúpate por tu alma. Llegará el momento en el que, sin que nadie te mande y te diga: ve y predica, lo harás. Es algo natural de un hijo de Dios. El querer hablarle a otra persona es algo, repito, anótelo, es algo natural. Es algo normal. Que alguien que ha sido perdonado de sus pecados quiera anunciarle a otros que ha conocido a Dios. Es algo natural que cuando nace un bebé empieza a gritar y dices: ¿qué pasa? Ha nacido de nuevo. Ha nacido. Pero una hora después, tal vez, o unos minutos después, empieza a llorar nuevamente. ¿Qué querrá el chico? Bueno, quiere comer. Y luego, como a las 3 horas, vuelve a empezar a gritar y a llorar. ¿Qué le ocurre? Bueno, tal vez quiere que le cambien el pañal. Está vivo. Está vivo. Sí, eso es natural, ¿verdad? De un bebé recién nacido. Un cristiano que ha sido perdonado de sus pecados, es natural que quiera que otros conozcan a Dios. ¿Qué hizo Juan el Bautista, hermanos? Dice que testificaba a la gente. Predicaba acerca del arrepentimiento. ¿Qué pasó cuando aquellos hombres estaban, Natanael, y le vienen y le dicen: hemos hallado al Mesías? En el Evangelio de Juan, hermanos, hemos hallado al que las Escrituras hablan en el capítulo 2, hermanos. Aquellos discípulos que habían encontrado a Jesucristo, se habían quedado con él, vienen rápido y le dicen a Pedro, le dicen a los demás: hemos hallado al Mesías. ¿Qué le pasó a aquel endemoniado, el gadareno, hermanos, cuando fue liberado? ¿Han leído esa parte? Dice que al instante él quería seguir a Jesús. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Cómo? Exacto, ve a los tuyos
y dile lo que el Señor ha hecho en ti. Ve a los suyos y ve y dile, ve a los tuyos y coméntales, diles lo que ha ocurrido en tu vida, cómo sucedió. Es algo natural. Es algo natural. Hermanos, más adelante, aquí en este capítulo, en el capítulo 9 de este evangelio, hay un capítulo completo donde nos habla de un hombre, un joven que había sido ciego, hermanos, y había sido sanado, había recobrado la vista. ¿Sabes qué empezó a hacer ese muchacho? Comenzó a decir qué es lo que había ocurrido y dijo quién le había sanado, hermanos. Fue tanta la ira de los fariseos que le dijeron: te rogamos y te decimos que ya no vuelvas a hablar en el nombre de ese hombre. Te prohibimos que sigas tú hablando. Y hasta los padres, hermanos, fueron traídos al concilio de ese hombre. No sé si ustedes se acuerdan. Los padres fueron traídos al concilio. Bueno, ustedes, ¿qué han hecho con este hombre? ¿Qué le dijeron? ¿Dónde lo llevaron? Etcétera. Y ellos, por temor a ellos, nosotros no sabemos nada. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Y nuevamente que ellos vienen: dinos, ¿quién te hizo recobrar la vista? Fue, y les dice, hermanos, y aquellos llenos de ira: te prohibimos que sigas hablando. Es algo natural, hermanos. No es una imposición. Cuando la persona nace de nuevo, como que el Señor incrusta un chip donde le lleva a anunciar lo que el Señor ha hecho en su vida. Estoy hablando de que da testimonio, de que anuncia, de que proclama las buenas noticias. Perdón, hermanos. Proclama las buenas noticias, hermanos. Es algo natural, hermanos. No es una imposición, no es la revelación que tú recibes. Dios me ha revelado después de 20 años. Dices tú caminar con Cristo. El Señor me ha revelado, el Señor me ha mostrado que debo de ir a predicarle a los perdidos. Estabas bien perdido, 20 años. Estabas caminando en tinieblas durante 20 años y apenas el Señor te ha liberado. Te ha devuelto la vista. Cuando alguien: el Señor me ha mostrado, el Señor me ha revelado, el Señor. Sí, porque no te había hablado antes, o lo había hecho, pero tú te habías endurecido. Tú te habías endurecido. El pecado endurece, dice la Escritura. La maldad, el pecado engaña al ser humano. Engaña al ser humano. Engaña. Hermanos, aquí digo algo más. Dejemos de vivir en las glorias pasadas. Dejemos de estar viviendo las glorias pasadas. De que tú puedas decirme: no, hermano, cuando yo me convertí, hermano, le prediqué a fulano, iba por acá, iba por allá, etcétera. ¿Y qué pasó? ¿Por qué ahora eres muy pasivo? ¿Por qué ahora tienes hasta miedo, vergüenza, yo no sé qué tengas, para poder compartirle tu experiencia con otra persona? No sé. Porque te has alejado de Dios. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dice la Escritura en el Evangelio de Lucas. Cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y Mateo 24 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Te gusta hablar de política? ¿Te gusta hablar de deportes? Tal vez te apasiona. Tal vez te guste algo en especial y eso te apasiona y te detiene cuando hablas. Pero cuando nos toca hablar de Dios, no lo conocemos.
No sabemos quién sea Él. No sabemos quién sea. Y tal vez esa pena, esa vergüenza, o yo no sé qué haya en la vida de esa persona, pero te digo algo. Dice 2 de Timoteo, capítulo 2, si mal no recuerdo, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Sabes qué espíritu nos ha dado? De poder, de amor por tu prójimo, de amor por el perdido, de amor por el adúltero, por el borracho, de poder. Él ha dicho que nos va a dar el qué decir a las demás personas. No es tu mensaje, no es tu evangelio, es el evangelio de Él. A ti solo te corresponde abrir tu boca en el nombre de Dios y mostrarles y hablarles y decirles lo que ha ocurrido en tu vida. El Señor pondrá el qué decirle a la gente, a las personas. El Señor nos ha dado un espíritu de poder. También dice de amor y de dominio propio. Nos ha dado un espíritu de ese tamaño. Hermanos, esta mujer salió corriendo ahí, y aun cuando vio a los discípulos que estaban ahí y llegaron, no le importó y no se atemorizó, y ella fue a anunciar, hermanos, lo que había ocurrido. Qué impresionante. El mensaje de Dios es poderoso, hermanos, cuando lo entendemos nosotros primero. El mensaje, el evangelio de Dios es poderoso, hermanos. Así dice el libro de Romanos, capítulo 1, que el evangelio de Dios es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree, el evangelio de Dios es poder para salvación. Ya sé por qué tú no predicas, tal vez, o anuncias, porque no quieres que los demás se salven. El evangelio es poder de Dios para salvación, y tú no quieres que los demás hallen ese mensaje. O si no, ¿por qué lo anunciamos? ¿Por qué callamos cuando debemos de hablar? ¿Por qué callamos cuando debemos anunciar, hermanos? Aquí está este ejemplo, hermanos, para nosotros. Aquí está este ejemplo para que lo tomemos para nosotros mismos. Si realmente hemos experimentado a Cristo, hemos gustado, como dice el libro de Hebreos, del don celestial, hermanos, de la salvación, del perdón de pecados. Es un don celestial que no lo da un hombre, que no lo da una persona, que no lo da el pastor. La salvación y el perdón de pecados es un don celestial que solamente lo otorga Dios. Si hemos experimentado y hemos vivido, que no haya temor en tu vida, que no haya vergüenza en tu corazón por anunciar esas buenas nuevas. Que tu jefe en el trabajo, que tu patrón, como le llames, sepa que eres cristiano, pero no porque lo digas, sino porque lo vives. Que tus compañeros en el trabajo sepan que tú eres cristiano, no porque se los digas nada más, sino porque lo están viendo, es cierto. Te conocimos, decías groserías, ¿te acuerdas? Te conocimos, decías malas palabras. Nos acordamos, decías chismes. Nos acordamos, sí es cierto, vivías en estos pecados.
pero ahora vemos que has cambiado, vemos que algo te ha ocurrido, que no sabemos qué es, pero algo ha ocurrido en tu vida. Algo ha ocurrido en tu vida. Algo ha pasado en esta persona. Segunda de Corintios nos dice el amor de Cristo, hermanos. El amor de Cristo constriñe. El amor de Cristo, dice Pablo, nos constriñe pensando esto, que si uno murió por nosotros, luego todos murieron, etcétera. El amor de Cristo lleva a las personas. El amor de Cristo lleva a aquel que ha nacido de nuevo a anunciar las buenas nuevas a las personas, a los perdidos. ¿Y qué quiere decir eso? Que el amor de Dios como que nos empuja, nos lleva. Yo a veces digo, ya no le voy a hablar a las personas, pero créeme, déjame decirte que las personas, como dijeran, ponen así como que dice, habla algo, di algo. Y a veces no quiero hablar, pero yo sé que Dios a veces nos pone a una de las personas a quien debemos hablarles. Nos pone a las personas para poder hablarles de esa fe, de esa experiencia, hermanos. Necesitamos, hermanos. Si tú dices, Señor, hermano, y Dios, tú sabes que yo quiero, pero no puedo, que puedas buscar de la ayuda de Dios en oración, que puedas buscar de su ayuda, hermano, pedirle de su ayuda para que Él te dé o te ponga lo que decirle a las personas. Te ponga el qué decirle a las personas. Puedo decirte que fue una experiencia maravillosa la que había tenido aquella mujer. Había sido una experiencia maravillosa que no cayó, no se lo guardó para sí. Salió, hermanos, dice el texto, verso 29, comenzó a decir: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho en mi vida. ¿No será el Mesías, hermanos? Es decir, ¿no será aquel que hemos estado esperando? ¿No es exactamente lo que necesita el borracho, hermanos, escuchar? ¿No es exactamente lo que necesita tu vecina o tu familiar, hermano, hermana, tío, padre o madre? ¿No es lo que necesita oír? ¿No es lo que le hace falta escuchar y conocer principalmente a este Señor, a este Cristo? Hermanos, no callemos. No guardemos silencio. Hay momentos que debemos hasta reprender las maldades de la gente, sin que nos pidan que reprendamos, ¿verdad? Lo hacemos, porque sabemos que no es correcto algo que están diciendo y a veces intervenimos. Entonces, hermanos, alguien que ha nacido de Dios, es natural que quiera anunciar las buenas nuevas. Es natural, hermanos. Es algo natural, es algo normal, hermanos. Es normal en su vida. Es normal, hermanos. No es normal que la persona diga que ha nacido de nuevo, que se ha arrepentido y que Dios le ha perdonado, y está así guardadito ahí en un lugar escondidito, en una esquinita ahí. Eso no es normal. Eso no es normal, repito. No es normal. Romanos capítulo 10. ¿Estás ahí? ¿Tienes Biblia en la mano? Romanos capítulo 10.
Verso 14. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Hermanos, verso 14 dice: ¿cómo podrán invocar a Dios las personas si no hay nadie que vaya a anunciarles? ¿Cómo podrán invocar las personas a Dios o cómo podrán creer en Dios si nunca han oído de Él? La iglesia está aquí en esta tierra porque tiene un objetivo, y ese es el Evangelio de Dios. Y ese es anunciar el Evangelio de Dios, para ser testimonio de Dios, para ser una piedra viva de Dios, una piedra de testimonio a las personas, a este mundo. La iglesia está aquí para glorificar el nombre de Dios a través de su vida. De lo contrario, si el Señor solamente quisiera salvar a más creyentes y tener más creyentes en el cielo, en el momento que tú crees, en ese momento morirías y estuvieras ya delante de Él. Pero estás aquí porque hay un objetivo para ti, hay un propósito para tu vida. Como dice Pedro, hermanos: anunciad las virtudes de aquel que nos salvó de las tinieblas a su luz admirable. Para dar testimonio, para ser de testimonio, hermanos, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, a la salvación, al perdón de pecados, a probar de esa agua viva, hermanos, de esa agua viva, de esa agua que vivifica. Jesucristo es el agua que vivifica al pecador, que da vida al pecador, aquel que está muerto en sus delitos y pecados. ¿Cómo van a creer las personas, hermanos, si no hay quien les anuncie, si no hay quien les hable, si no hay quien les predique? Dice el libro de Filipenses que unos predican por contienda, mas nosotros predicamos a Cristo, dice Pablo el apóstol en Filipenses, por amor. Por amor. Filipenses 1, verso 14 al 17. Lo predicamos o lo anunciamos por amor, hermanos. Porque necesita el inconverso, el perdido, conocer también este Jesús, este Mesías. Necesita conocerlo, hermanos. Tú necesitas ser o debes de ser las manos, los pies, la boca de Dios. Tú debes de ser un testimonio. Trabajo, de escuela, tus amigos, aquellos que conocen tu vida, aquellos con quienes compartes mucho tiempo. El Señor te ha puesto ahí para que tú testifiques de Él. Esta mujer, hermanos, de quien estamos hablando en estos cortos versículos, hermanos, nos muestra el impacto del Evangelio en su vida, hermanos. Nos muestra exactamente como dice Pablo el apóstol en el libro de Romanos capítulo 1, hermanos, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Fue de gran impacto para la vida de aquella mujer samaritana. No nos da su nombre, no nos da su apellido, pero sí nos dice lo que ocurrió con esta mujer, hermanos.
fue de gran impacto. Que el mensaje de Dios sea de gran impacto para tu vida también, y que puedas impactar, tu vida puede impactar a otras personas. Que tu vida sea ese instrumento en las manos de Dios. Que tú seas ese instrumento en las manos de Dios, hermanos. Terminamos cerrando nuestros ojos para darle gracias a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por esta tarde, Señor, por esta palabra, por este momento en el que podemos abrir tu palabra y ser alimentados. Que tú hables más y más. Soy corto de palabras, Señor. Me cuesta darme a entender, Señor, pero tu palabra la respalde tu Espíritu Santo. Tu palabra haga en cada uno lo que tú quieras, Señor. Comenzando por nosotros, los que predicamos en este lugar. Si es necesario, trae vergüenza a nuestra vida, Señor. Trae vergüenza si no estamos actuando como cristianos, Señor. Trae vergüenza y trae arrepentimiento a nuestra vida si no estamos viviendo como nosotros decimos, quienes decimos ser, Señor. Tu palabra dice, Señor, que crezcamos en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos crecer. No podemos hablar de alguien, Señor, quien no conocemos. No podemos hablar de algo que no hemos experimentado, Señor. Queremos experimentar y queremos conocer a Jesucristo más y más. En el nombre de Jesús, te damos gracias y bendecimos tu nombre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Qué bueno que nos hayan acompañado y